todas cuando hablamos de estas entidades, hablamos de cada uno. Somos capaces de identificar las emociones que nos ponen. Es decir, el 40% no las identificamos. ¿Qué significa eso? Significa que si trabajamos en una reposición, viene otro inconveniente de las noticias. Entonces, pasamos por todas estas entidades y consideramos que se tiene nivel de política secundaria que se asocia es decir, primaria y primaria. Específicamente, quiero enfatizar aquí en la intervención de el corazón de la vida clásica de la comunidad argentina lo llamamos es el estrés. ¿Sí? ¿Cuándo pasa eso? En este momento sucede cada uno de los niveles de la molécula se rompe. Al romperse es por la que le permite ¿sí? Pero según para que pueda quedarse un nivel de contenido, ese estrés necesita factor y una estabilizador pero inmediatamente nuestro endotelio está lleno de CTP que está en este momento es inactivado. ¿Quién inactiva? Los reguladores de contenido. Y el principal es el factor H, ¿sí? Que es una proteína que está en el fluido y los cristales de la superficie existen importantes como la trombomónica o la proteína con factor de membrana. Esos son los que permiten que todo el tiempo tengamos un sistema de inmunidad reactivo, todo el tiempo depositarnos el TB en lo que haga dentro del vaso, en el endotelio y lo que caiga, ¿sí? Y que no se active depende de esos reguladores de temperatura. Entonces pensemos, ¿qué sucede si nosotros tenemos una alteración en esos reguladores y tenemos un elemento que nos aumente o amplifique una infección, un embarazo, un trasplante, un medicamento? Entonces, se enmascaran estas entidades. Lo que va a suceder es básicamente un endotelio desprotegido, acción permanente del complemento, formación del complejo de ataque de membrana, destrucción de la célula endotelial, atracción de células inflamatorias, de leucocitos, adhesión plaquetaria, formación de microtrombos. Estos microtrombos lo que van a llevar es que aquí tienen que atravesar los esquistocitos, los eritrocitos se rompen formando esquistocitos, isquemia, hipoxia del tejido distal, y allí es donde nosotros vamos a tener el daño de órgano blanco, que usualmente es riñón, que usualmente es el riñón. Bien, entonces, lo primero, no es necesaria tener una mutación para hacer el diagnóstico, pero sí es necesario hacer el estudio de mutaciones y hoy en día es absolutamente claro. Lo primero, porque
4 de cada 10 no vamos a encontrar mutaciones. Lo segundo, este reporte no nos lo van a entregar rápido y vamos a dar la importancia de hacer un diagnóstico rápido, pero tiene un valor enorme en el pronóstico y en el seguimiento del tratamiento a largo plazo. 7 de cada 10 pacientes con Chuva, cuando los diagnosticaron según este registro internacional, presentaban alguna condición amplificadora, ya sea una infección, ya sea embarazo, ya sea un trasplante. Por eso es tan importante. Y este análisis es el que nos va a decir si esa microangiopatía trombótica, y este concepto es clave, está asociada al complemento o no está asociada al complemento. ¿Y por qué es un concepto clave? Porque si nosotros somos capaces de identificar que la microangiopatía que estamos viendo en nuestro paciente está asociada al complemento, tenemos a la mano un tratamiento altamente eficaz y seguro. Entonces, pero tiene un problema gigante y es un costo excesivo. Entonces no se trata de darle a todo el mundo el medicamento, sino a aquellos que tienen microangiopatía, vamos a limitar daño, ponemos el medicamento siempre y cuando estemos seguros que se trata de una microangiopatía asociada al complemento. Bien. ¿Cómo lo podemos diagnosticar si está o no está asociado al complemento? Entonces, usualmente, ¿qué pedimos los médicos? C3 y C4. Allí se acabó el estudio de la vía del complemento. ¿Tiene alguna utilidad en el diagnóstico de la microangiopatía trombótica el uso de C3 o C4? Mínimo. Mínimo. Si ustedes se dan cuenta, en diferentes mutaciones, ya sea por factor I, por factor H, por factor B, o si no hay mutaciones, la probabilidad de encontrar C3 consumido es variable. Si yo tengo un C3 normal, no lo descarto. Si tengo el C3 consumido, no lo confirmo. Es decir, el uso de C3 y C4 no me permite a mí establecer si se trata de una activación del complemento como causa de la microangiopatía. ¿Sí? Y lo mismo sucede si voy más allá. Entonces no mido C3 y C4, sino que voy a medir los niveles de los factores del complemento. Entonces voy a pedir niveles de factor H, niveles de factor B, niveles de factor I. ¿Me ayudan en algo a establecer etiología? Ninguna. Es decir, aquí existe muy poca utilidad. Entonces, la biopsia sí me va a ayudar a diferenciar si la microangiopatía es mediada por el complemento o no. Estas son biopsias de pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico, las dos primeras, es decir, con mutaciones en los genes del complemento. Esta es una biopsia de un paciente con una microangiopatía trombótica asociada a anticuerpos antifosfolípicos. Esta es una biopsia de un paciente con escleroderma, paciente con consumo de cocaína y por chigatoxina. ¿Diferencias en el patrón? Ninguna. Es exactamente lo mismo. Presencia de microtrombos, ya sea arteriolares o glomerulares, no cambian ninguna de las entidades. Activación endotelial, es decir, si existe mesangiolisis, si existe estrechez en la luz, nada de eso cambia y nos diferencia las entidades. Entonces, voy a hacer coloraciones en la biopsia para demostrar que hay actividad del complemento a nivel de la biopsia. Y la coloración que más conocemos, especialmente en trasplante renal, es el C4D. Entonces, este estudio lo que hizo fue evaluar las coloraciones de C4D en diferentes microangiopatías trombóticas, por lupus, por medicamentos, por trasplante, por mutaciones del complemento. Y lo que encontró es que el 80% de los pacientes con microangiopatía trombótica tienen depósitos de C4D a nivel glomerular. Puede ser a nivel glomerular, puede ser en los capilares peritubulares, que está muy enfocado solo a trasplante. Puede ser incluso en las arteriolas, más enfocado sobre todo en pacientes con lupus. Pero definitivamente no nos sirve para diagnosticar si existe o no existe una activación del complemento como causa, porque cualquiera la puede producir. Esto es para que vean lo que nosotros queremos limitar. Esto es una célula endotelial con cráteres, y cada cráter de estos, visto en diferentes perspectivas, no es nada diferente al complejo de ataque de membrana, que produce ruptura de esa membrana celular y apoptosis de la célula. Y allí es donde nosotros tenemos que limitar el daño. Entonces, sabemos que cuando existe una microangiopatía trombótica, el compromiso está más en la superficie del endotelio y no en el fluido. ¿Por qué no está en el fluido? Porque C3 lo puedo encontrar normal, C4 normal, el C5b fluido no me sirve. Entonces, intentemos estudiar el C5b9 en la superficie endotelial. Y esto es lo que hace este estudio. Toma pacientes con microangiopatía trombótica secundaria, ojo con eso, secundaria, es decir que tomaron pacientes con mutaciones y sin mutaciones, y midieron C5-9 en la superficie del endotelio. Les dan tratamiento con eculizumab, es decir, bloquean completamente el complemento y vuelven y miden los niveles de C5b en el endotelio después, completamente reducidos. Conclusión, los pacientes que tienen una microangiopatía trombótica secundaria no asociada a mutaciones también tienen
el complemento como activador de esta microangiopatía. Tiene importancia esto enorme, porque nos comienza a hacer pensar que probablemente el eculizumab no va a ser solamente para pacientes con mutaciones, sino que puede tener algún papel en pacientes con microangiopatías secundarias. Ahora, ¿qué significa esto? Midieron el C5b9 fase fluida, no nos diferencia ni nos dice nada, está igual antes o después. Por eso, hoy en día, cuando hablamos de microangiopatías, todo va dirigido a tratar de estudiar el complemento en la superficie celular. Y nos sirve como medida para prevenir recaídas. El eculizumab, les repito, es terriblemente costoso. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando pone eculizumab es pensar cuándo lo va a quitar. ¿Y cómo hago yo para quitarlo de forma segura sin que el paciente haga una recaída y se muera o quede en diálisis? Una de las estrategias en curso es medir C5b9 cuando esté elevado, antes de que se produzca el daño en el tejido, iniciar el eculizumab. Bien. En resumen, para hablar de Chuva, la presencia de mutaciones en los genes del complemento, que solamente son en 4 de cada 10, o polimorfismos de alto riesgo, que es algo que usualmente se creía que si no estaba asociado a un polimorfismo de alto riesgo con una mutación no había problema, hoy con la secundaria sabemos que no es así. Sumado a un amplificador, una infección, un embarazo, un trasplante, esto es lo que lleva a un Chuva. Eso es lo que define el Chuva y por eso el diagnóstico clínico es tan importante. Probabilidad que la población general haga Chuva, porque Chuva es una enfermedad rara, ultra rara. Por eso ese es el parámetro bajo el que se protege el precio del medicamento. Si se dan cuenta, el 5% de la población general, 5 de cada 100 personas tienen mutaciones patogénicas para el complemento. Lo que pasa es que necesitamos que esa población esté sometida a un amplificador del complemento para realizar un Chuva. Y obviamente eso no sucede en todos los casos, pero en mujeres, algo bien interesante, el 20% de todas las microangiopatías trombóticas en mujeres se da durante el embarazo. Entonces, en situaciones sociales, fisiológicas, sin tener enfermedades, las que se embarazan son las mujeres y por eso tienen mayor riesgo de microangiopatías, usualmente asociados a desórdenes en los genes del complemento. Una condición amplificadora, cualquiera de las que hemos mencionado, infección, embarazo, trasplante, en un paciente que tenga polimorfismos, aumenta el riesgo de Chuva. Si tiene mutaciones, aumenta el riesgo de Chuva. Pero es peor aún, y es algo que sucede frecuentemente, si los pacientes tienen múltiples mutaciones. Es decir, tener más de una mutación o tener una mutación más un polimorfismo y a ese paciente le da una entidad amplificadora. Ejemplo, muy conocido, un caso que ha dado la vuelta al mundo en Barcelona, en España, unos hermanos que consumían cocaína, no tenían nada. Tenían las mutaciones, pero no tenían nada que les disparara el complemento. Lo único fue que los dos consumieron cocaína. Entonces, tener esto con el amplificador es lo que nos va a llevar a Chuva. Y por eso ahí la sospecha diagnóstica. Bien. ¿Diagnosticamos nosotros en la práctica clínica enfermedades asociadas al complemento? Yo creo que podemos hacerlo mucho mejor, podemos trabajar más en eso. Esto es un estudio, nuestro grupo de trasplante renal, que es a lo que nos dedicamos, realiza biopsias por protocolo, en el primer año, en el segundo año y en el quinto año. Y hemos estudiado las recaídas de enfermedades a 5 años de seguimiento en biopsias por protocolo en cerca de 1.200 biopsias. Lo primero, y es el llamado de atención para todos los nefrólogos de nuestro país, la mitad de los pacientes que llegan a trasplante no tienen etiología de pérdida del injerto de los nervios. Llegaron, perdieron la función renal, se dializan y ahí se quedaron. Y van para trasplante. La importancia que tiene esto para definir pronóstico y tratamiento es enorme. Pues no hacemos una evaluación adecuada del paciente con respecto a etiología. La primera causa conocida es enfermedad glomerular en nuestra gente. ¿Sí? Y es algo que sucede muy frecuentemente en Latinoamérica. Muy frecuentemente en Latinoamérica. Ahora bien, de esas enfermedades glomerulares, la primera causa es la nefropatía por IgA. Miren que C3, que es una enfermedad claramente asociada con el complemento, en 14 años, desde que formamos el grupo, no hemos recibido el primer paciente que tenga diagnóstico de glomerulopatía por C3 en los nativos. No lo hemos recibido. Recibimos algunas membranas proliferativas y un par de casos de microangiopatía trombótica. Hemos recibido 3. Uno de esos casos, el único, ha llegado con diagnóstico genético, como debe ser a trasplante, y fue manejado de forma impecable por el grupo de Pablo Tobón Uribe. Está perfecta en este momento una patología. Ahora miren esto. Las recaídas post-trasplante. La barra morada es el paciente que llegó a trasplante con IgA y la barra verde el que diagnosticamos post-trasplante. Es decir, se pasan un montón de nefropatías por IgA. Pero sobre todo,
hemos tenido 14 casos de glomerulopatía por C3. ¿Por qué no hay barra morada? Porque les mencionaba que ninguno nos llegó al trasplante con diagnóstico. Y esto tiene una característica bien importante. 8 de los 14 casos son mujeres que llegaron con diagnóstico de eclampsia en trasplante, en un C3, que nunca diagnosticamos. Y 4 de esos casos, que también es importante, es que fueron diagnosticadas como lupus. Y así llegan pacientes que perdió los riñones por lupus. No hay ANAS, no hay anti-DNA, miramos, a veces no tenemos la biopsia. Y nos damos cuenta que nunca se trató de un lupus, sino de una glomerulopatía por C3. Entonces, ojo con la etiología. 126 pacientes de 309 tienen enfermedad glomerular por trasplante. Es un montón. Y va de la mano con que es la primera causa por la que llegan a nuestro grupo. Y más de la mitad de los pacientes tienen enfermedades mediadas por complemento. La gran mayoría, IgA, glomerulonefritis por C3 y C1Q. Entonces es bien importante y parece, y le repito, que vamos a hacer mucho mejor el trabajo y nadie debe saber más de complemento desde mi punto de vista que un nefrólogo. Porque el lugar clave de activación es el riñón. Y hoy en día, y esto es un paréntesis, no sabíamos por qué el riñón está tan asociado al complemento, por qué le produce tanto daño el complemento. Pues hay algo que activa el C3, que permite que el C3 se deposite, y es la renina. La renina es un activador de complemento casi tan potente como la C3 convertasa. Y estudios bloqueando la renina con el aspirina producen buenos resultados. Es algo que vamos a venir leyendo en los próximos años. Bien, tratamiento. Vamos rápido con el tratamiento. Absolutamente claro que tenemos estrategia de tratamiento eficaz y seguro. Nos gusta mucho, les queda en la cabeza la plasmaféresis. Siempre que tenemos microangiopatía trombótica, de somos estudiantes, se plasmaféresis. ¿Cómo le va? No se importa, tenemos plasmaféresis. Pero miremos evidencia. Esta es evidencia antes de que supiéramos un montón de cosas, inclusive lo de la ADAMS 13. La Universidad de Duke, la Universidad de Harvard. Harvard tomaron todos los casos que tuvieron ellos en la primera década de este siglo con microangiopatía trombótica. Y como guardan los sueros, a todos les dieron plasmaféresis, porque si se acuerdan en la Harvard, no se indican. Es la misma solución. Púrpura trombótica trombocitopénica y hay que hacer plasmaféresis. No había otra opción. Eso se hizo en Harvard en la primera década. Guardando sueros, midieron de forma retrospectiva cómo estaba el ADAMS 13, es decir, ¿se trataba de una PTT o se trataba de un CHO? Pues si la PTT, si el ADAMS estaba la actividad menos del 5%, obviamente hablábamos de PTT, arriba del 5%, sugeríamos que era CHO. A todos se les dio plasmaféresis. ¿Hubo algún desenlace positivo en los pacientes con ADAMS 13 mayor del 5%, es decir, con CHUA, con plasmaféresis? Ninguno. No mejora los desenlaces de ninguna forma. Y la Universidad de Duke hace lo mismo, pero ellos toman un punto de corte del 10%. Es decir, miremos cómo les fue a todos los pacientes que plasmaferizamos con microangiopatía trombótica que tenían ADAMS 13 mayor del 10 o menor del 10. Es decir, PPT versus CHUA. Y resulta que los desenlaces en los pacientes fueron peores en aquellos que tenían ADAMS 13 mayor de 10. Es decir, que no se trataba de PPT. Morían más falla renal, más pérdida de función renal. Todos tratados con plasmaféresis. De hecho, las guías de plasmaféresis a nivel mundial hoy dicen no existe. Casi que les falta poner la frase, se trata de un comentario de pasillo médico. Si tiene eso, póngale plasmaféresis, pero no sirve, realmente no tiene evidencia de que sirva. Tiene una ventaja, y eso siempre lo comentamos en las revistas. Si le hicieron plasmaféresis es porque sabemos para dónde vamos. No le va a ir bien, pero ya por lo menos tenemos encaminado el diagnóstico. Estamos pensando en algo. Bien. Este estudio fue comparando plasmaféresis con eculizumab en pacientes con microangiopatía trombótica. Aquí ven los desenlaces. Los pacientes con eculizumab, ningún paciente quedó en diálisis. La gran mayoría recuperan función renal y la probabilidad de perder función es mucho menor. ¿De qué depende de eso? Depende de cuando hagamos el diagnóstico y cuando intentemos el tratamiento. El primer mensaje en tratamiento es la plasmaféresis no ofrece, me baja la LDH, sí, me baja las plaquetas, pero no me reduce mortalidad y no me reduce pérdida de función renal ni posibilidad de entrar a diálisis. Aquí es donde tenemos estrategias de tratamiento, hoy en día dos, eculizumab, ravulizumab, las dos bloquean el C5. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la porción proximal del complemento que tiene acción de anafilotoxina C3A
¿sí? Que es fuerte en afilotoxina, está completamente intacta, no se mueve. La mantenemos. Bloqueamos el C5 y lo que prevenimos es que se formen esos cráteres que vimos en esa microscopía electrónica. Y cualquier acción del complemento va a estar activo, va a estar encendido, pero no va a poder producir daño. De eso se trata el uso de estos medicamentos, que son anticuerpos monoclonales. 4 estudios clínicos que reúnen 100 pacientes de forma prospectiva con hemolítico urémico atípico, ¿sí? Con mutaciones o sin mutaciones, y tienen una diferencia clave. La diferencia de estos 4 estudios es cuándo le iniciaron tratamiento a cada grupo estudiado con eculizumab. El primer grupo le inician tratamiento a los 10 meses después del diagnóstico. El segundo grupo, 4 años después del diagnóstico. A estos 2 grupos, a uno una semana después del diagnóstico y a otro entre segunda y tercera semana del diagnóstico. La diferencia de estos desenlaces, lo primero, es claro, ponemos eculizumab y 1 hora después de haber administrado la primera dosis de eculizumab está bloqueado 100% el complemento. Es decir, la acción es inmediata. Segundo, plaquetas, que es como podemos medir la actividad de microangiopatía. Después de la primera dosis, el 88% de los pacientes de la primera semana ya han recuperado el nivel de plaquetas. Pero esos no son los desenlaces fuertes. Los desenlaces fuertes es mortalidad y función renal. Recuperación de la función renal en pacientes es dramática, incluso sacando muchos pacientes de diálisis, como se van a dar cuenta, ¿sí? Si lo hacemos de forma temprana, y esta línea roja es el grupo de pacientes que recibieron tratamiento a los 10 meses, a los 10. Los que lo recibieron a 48 meses son estos. Algo recuperan, pero ya hemos perdido un montón de tiempo. Pero si hacemos un análisis comparando los que lo iniciaron en la primera semana, la recuperación es casi del 100% de los pacientes de función renal. A las 3 semanas, a los 10 meses y a los 48 meses, recuperación mínima. Entonces, todo eso que tenemos que hacer de diagnóstico hay que hacerlo rápido. Y el tratamiento, que lo tenemos disponible y está aprobado, hay que iniciarlo rápido. Probabilidad de que el paciente salga de diálisis si se inicia en la primera semana, 82%, 83% antes de los 15 días, 80% en casos a 10 meses. Ningún paciente con más de 1 año después del diagnóstico que esté en diálisis lo vamos a sacar si está recibiendo eculizumab. Casos anecdóticos. Esta gráfica reúne los pacientes de los 4 estudios y mira cuáles recibieron eculizumab antes del día 7 del diagnóstico versus después del día 7. La diferencia en recuperación de función renal es de forma significativa. Por eso es una enfermedad agresiva, devastadora, perdemos los riñones, perdemos el paciente, tenemos que diagnosticarla rápido e iniciar rápido. Retardar el diagnóstico reduce la probabilidad de supervivencia en el injerto. Esto es síndrome hemolítico urémico atípico secundario. Ya los estudios de C5b9 nos dijeron que sí estaba mediado por complemento, pero no asociado a mutaciones. ¿Sí? Y este estudio en Francia, reciente, toma 110 pacientes con microangiopatías secundarias. ¿Qué encontraron? Lo que encontraron es que el comportamiento clínico es muy similar cuando se compara con aquellos que tienen mutaciones. Tienen todos probabilidad de perder función renal, de quedar en diálisis, no tan alta como los que tienen mutaciones, pero un 40% de pacientes en diálisis no es nada despreciable. Pero tienen una ventaja enorme. Los pacientes con CHUA secundario no recaen. Y esto es un estudio de seguimiento a 21 meses, casi 2 años. Esa es la principal característica. ¿Por qué es importante saber eso? Ya lo vamos a ver. Porque existen hoy en día ya muchos grupos. Este es un estudio espectacular de todos los grupos en España, donde tomaron 29 pacientes con microangiopatía trombótica secundaria. No tenían mutaciones. ¿Sí? Con lupus, con cánceres, con trasplante. ¿Qué hicieron? Lo que hacemos todos. Primero tratemos la causa de la secundaria. Entonces, que el lupus esté controlado, que si tenía tacrolimus en trasplante se lo retiramos, le ponemos plasmaféresis, y a pesar de todo eso, los pacientes no mejoraban. ¿Qué hicieron? Le dieron eculizumab a estos pacientes. Y la recuperación fue muy positiva, excepto en pacientes con enfermedades como lupus. ¿Sí? La razón por la cual probablemente, eso no lo sabemos, es que el tiempo en el cual se inició el tratamiento en pacientes con lupus fue muy prolongado, fue casi el 3.º o 4.º mes. Es decir, fueron pacientes que duraron 4 meses en microangiopatía trombótica que no pudimos controlar. Cuando se inicia el eculizumab, probablemente no podemos recuperar función. Diferente a trasplante renal. En trasplante renal el tiempo de inicio fue casi que al día 9 a 11, muy rápido. Recuperaron toda la función.
Entonces, el algoritmo diagnóstico en microangiopatías es el siguiente. Primero, descartamos PTT. ¿Cómo descartamos PTT? Ojalá con Adams 13, pero el Adams 13 no lo vamos a tener en menos de una semana. Entonces hay dos características claves. Trombocitopenia menor de 30.000, más creatinina arriba de 2, eso es una PTT hasta que se demuestre lo contrario. Y podemos iniciar plasmaféresis, solo con esos dos criterios. El score francés, el plasmicor hecho en Brasil, todos llegan a la misma conclusión. Entonces no tenemos que esperar el Adams 13 para iniciar una u otra terapia. Paciente con microangiopatía, CUMS negativo, no es inmune, PT y PTT normal, no es una CID, plaquetas abajo de 30.000, creatinina en 1.4, eso es una PTT. Y arrancamos plasmaféresis. De lo contrario, ojo siempre a descartar chigatoxina en pacientes que tengan enfermedades infecciosas pulmonares o con diarrea. Siempre tener en mente el síndrome hemolítico urémico atípico. Que sea raro no significa que no lo vayamos a diagnosticar nunca. Si el paciente tiene una secundaria, es decir, está trasplantado, tiene embarazo, tiene un lupus, tiene infecciones, ¿es o no es asociado al complemento? Hacia allá vamos, todavía no lo sabemos. No nos sirve el C3, no nos sirve el C4, no nos sirven los niveles de factor H. Ahí lo que vamos a ver es cómo están los depósitos de C5B9, vamos a esperar las mutaciones y algo que viene en camino, que está estudiando Clínica Mayo, que son proteómica, ¿sí? Pero todavía no lo tenemos. Si creemos que está asociado al complemento o no responde, ojo con esto, es una paciente embarazada con una microangiopatía que no responde, la desembarazaron, le hacemos plasmaféresis y no responde, iniciemos eculizumab de forma temprana. Entonces viene la pregunta más grande de todas. Este es el ravulizumab, que es una molécula que no tenemos aplicación quincenal, sino que es mucho más extendida, sino que es cuándo parar. Porque es lo que tenemos que tener en mente. Cada día de tratamiento con eculizumab vale 30 millones de pesos. Y son 2 al mes, son 60 millones de pesos mensuales. Entonces vamos a dejar de por vida, pues es un gasto enorme. Entonces, ¿cuándo lo vamos a parar? Hoy en día ya sabemos que pacientes con CHUA que tienen mutaciones son de alto riesgo de recaída. Entonces, por eso a todos los pacientes hay que pedirles estudio de mutaciones y estudio de polimorfismos. Nos va a llegar en mes y medio. ¿Cuánto vale ese estudio? Vale 2.500 euros. Hecho en Madrid por el doctor Santiago Rodríguez de Córdoba, con el que ustedes lo llaman, hablan con él, les explica todo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué hago lo del precio? Porque es usual encontrar unos administradores que nos dicen eso vale mucho. Pero no pedirlo nos cuesta 60 millones de pesos mensuales, porque si no tiene mutaciones, como es lo que está demostrado, es un paciente que le damos 8 semanas de tratamiento, le damos 4 o 6 dosis y suspendemos el eculizumab. La probabilidad de recaída mínima, ninguna, y es el algoritmo que se utiliza hoy en día, y está aquí. Si no tiene mutaciones, espere que se controle la microangiopatía, suspéndalo. Pero necesitamos tener un estudio de mutaciones, de lo contrario, si lo vamos a suspender, vamos ciegos, absolutamente ciegos. Y si el paciente recae, en la recaída lo vamos a perder o perdemos el riñón. Bien, en conclusión, la más importante es la microangiopatía trombótica. Es un diagnóstico, es un síndrome, pero no va más allá. Donde estamos nosotros, los especialistas, es en buscar la causa de esa microangiopatía, porque las estrategias de tratamiento las tenemos y son altamente eficaces. Y el segundo, siempre, absolutamente siempre, piensen en iniciar rápido el tratamiento. No es más barato perder un paciente o tenerlo en diálisis y después trasplantarlo que iniciar eculizumab. Bueno, que eventualmente, como les repito, lo podemos suspender en algún momento. Muchísimas gracias.